próximo 5 de febrero se va a presentar una agenda legislativa muy ambiciosa, yo me atrevo a llamar incluso agenda de orden electoral o político electoral, porque es todo un programa y trae muchos elementos. Aquí los iremos analizando uno por uno, pero hoy comenzamos ese análisis con Sebastián Ramírez. Me da mucho gusto tenerte aquí, Sebastián, para hablar justamente de los órganos autónomos. Ya en varias de estas mesas tú has compartido tus opiniones sobre las ventajas y los riesgos de los órganos autónomos. Déjame primero hacer un mea culpa. Hace un momento dijimos que van a desaparecer todos. El presidente nunca dijo que todos. Dijo, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no va a desaparecer. Me gustaría un poco tu visión. Ni el Banco de México. A ver, te escucho. ¿Cómo estás viendo tú la iniciativa? ¿Qué nos puedes adelantar? La vamos a conocer hasta el 5 de febrero, pero yo creo que lo relevante es la crítica que hemos venido haciendo a este tema de los órganos autónomos. Los últimos 20 años, digamos, después de que comenzó la alternancia, la transición a la democracia, hubo como una fiebre de generar órganos autónomos para 1000 elementos de la vida pública. Y nosotros hemos venido diciendo que eso tiene que ver con un desmantelamiento del Estado, o sea, de quitarle capacidades al propio gobierno de ejecución para ir desagregando en 1000 organismos que no responden o no está claro a quién responden o a qué intereses responden, y que eso ha ido haciendo que el gobierno pierda capacidad de ejecución. Además de que se ha ido creando una nata, una burocracia dorada de los órganos autónomos, muy vinculada al Partido Acción Nacional, que andan de uno en otro y que en realidad tienen una visión ideológica de las cosas, de la vida pública, que desde nuestro punto de vista eso debe estar sujeto a los gobiernos democráticos. O sea, es una forma de sacar del control democrático decisiones públicas fundamentales. Déjame hacer historia, sí, porque me parece muy importante. Esta iniciativa de los órganos autónomos no surgió de la nada. Había dos temas muy complicados en los años 90. El primero es la constatación de que la política monetaria se usaba para ganar elecciones. Te ponías a imprimir billetes cuando ibas a elecciones. Entonces se encontró como solución, en efecto, crear este órgano que no fuera de gobierno, sino de Estado, que tengo que hacer la diferencia. Sí. O sea, que no esté en el gobierno no quiere decir que no sea órgano de Estado. Simplemente que el presidente no puede decirle, imprima billetes, se crea el Banco de México. La otra política que era un desastre era la electoral, porque estaba en manos de gobernación. Se crea un órgano autónomo. El éxito de estas dos figuras hacen que otros temas, por ejemplo, los datos públicos, el INEGI, se crea el INEGI, o en efecto la regulación de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la política de acceso a la información, que es el caso del INAI, la política de competencia, todos esos tenían que volverse también políticas de Estado y no de gobierno. La impresión que a mí me da esta iniciativa es que algunas de estas tareas le ha parecido al presidente y a Morena que sea mejor que sean de gobierno y no de Estado. Es decir, que puedan estar bajo las órdenes del presidente de nuevo, como estuvieron antes. Bajo control democrático. Lo que pasa es que a veces perdemos de vista que el presidente, al jefe de gobierno, al gobernador, lo elige la gente. Entonces, lo que es increíble con toda esta cantidad de órganos autónomos o semiautónomos, porque ¿autónomos de quién? Del presidente. Sí, pero no de intereses corporativos, no de intereses de grandes empresas. O sea, por ejemplo, el Instituto de las Telecomunicaciones, pues parece que trabaja para todos, menos para el interés público. Lo mismo el órgano autónomo de la energía. Entonces, desde nuestro punto de vista, la esencia es el control democrático. O sea, hablan del presidente como si fuera oye, el presidente está elegido por la sociedad. Y en función de eso, el control democrático es fundamental, porque entonces, ¿de quién son independientes? Son independientes del pueblo, nosotros decimos. Tú tienes muy claro que hay dos maneras de tener control democrático, ¿no? En la historia democrática tienes el modelo parlamentario, que es el inglés, ¿no? Y muchos países lo tienen. Sí. Tú votas por representantes y estos votan por el primer ministro. En Inglaterra nadie vota por el primer ministro, ¿eh? Tú votas por los representantes. Sí.
En México tenemos híbrido, porque los órganos autónomos, como la Suprema Corte de Justicia, hoy, a lo mejor eso cambia con la nueva iniciativa, lo que tiene es un sistema, déjenme usarlo así, parlamentario para elegir esos cargos. No es que no sea democrático, es que es de democracia indirecta. Y ahí mi pregunta es, una ¿qué tiene de democracia mala? simulada. A ver, la democracia, ¿estás diciendo eso de Inglaterra? La De experiencia Australia, en de México, Nueva Zelanda. en México es lo acabamos de ver con el acuerdo firmado entre el PAN y el PRI. Así es como han gestionado los órganos autónomos, repartiéndoselos entre los partidos políticos, con cuotas y cuates. O sea, hay que repartir 5 consejeros de X organismo, pues 2 al PAN, 1 al PRI y otro al PRD. Y es la misma burocracia de los organismos autónomos que tiene la misma visión ideológica. O sea, todos piensan igual, A no ver, hay te pregunto, diferencia. si lo dejas en manos del presidente y el presidente López Obrador ya se va, sí, déjame regresarme a los años 90, pues era el presidente el que se quedaba con todos los cargos. Ahora se los disputan y mal, no voy a defenderlo a Marco Cortés. Pero a ver, ¿cómo se repartía antes el Instituto Electoral? Pues el secretario de Gobernación decía quién lo hacía. Es decir, esto del reparto de los cargos Mira, yo creo es que tradicional. La cuestión es cómo lo resuelves para que no nos El afecte. Instituto Electoral no tiene que cambiar, pero no creo que esté en este paquete de reformas. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación energética. ¿Por qué la política energética no va a estar sujeta al gobierno que elige la gente? Pues el presidente, que fue electo por el pueblo, propondrá algunos consejeros. También hay mucha burocracia que duplica trabajo. Sí, ahora, Y que además tienen unos salarios multimillonarios. Ahora, todo que eso hace se puede obeso al Estado pero, yo me mexicano, confundo un poco. incapaz. Vamos a conceder que hubiera mal funcionamiento y que haya una nómina muy alta. Y duplicación A ver, de funciones. Eso se puede modificar. O sea, no Sí, tienes que desaparecer el órgano autónomo para pagar menos salarios. Pero ya que lo hacen autónomo, entonces ya con ese pretexto se ponen salarios estratosféricos. Pero Hacienda luego se los puede bajar. Bueno, ya ves que luego meten sus amparos y se defienden, como es en el Poder Judicial, que ahora la ministra Lenia Pero Batres ahí- parece que comete un delito porque la por Constitución- intentar querer cumplir la Constitución. Me está diciendo que el INE... Déjame terminar. Porque tienen, La o el Constitución INE dice- defendieron su La derecho, según ellos, Constitución sagrado. dice, es un problema de la a Constitución. ganar millonadas, Pero a ver, el INE Ricardo. y la Constitución dice que el salario del consejero es igual al de ministro de la Suprema Corte. Cambien la Constitución para bajarles el No, sueldo. es que la pero no se lo puedes Constitución bajar por dice que decreto. nadie puede ganar más que el presidente de la República. Dice las dos y cosas. en el INE han defendido su derecho a ganar millonadas. Insulta a la gente, ofende a la gente, seguros privados, bueno, no hasta las croquetas de los perros les pagábamos en el Eso INE. está muy mal. Entonces, Ahora- todo este paquete y este armado jurídico de los organismos autónomos lo han utilizado para construir una burocracia dorada, sin control democrático y que trabaja para intereses corporativos, no para el interés público. La Constitución, para modificarla, tiene una regla muy similar, Sebastián, que para nombrar consejeras o consejeros del INE o para nombrar a los integrantes de la COFECE, es decir, 2/3. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es muy complicado que una sola fuerza se quede con todo el paquete. Por eso se tiene que negociar. Sí. La pregunta es, uno, ¿hay condiciones para que esta iniciativa pase de aquí a la elección? Y si no la hubiese, ¿calculas que Morena y sus aliados pudieran tener más del 66% para hacer esta reforma? ¿O solamente es una bandera de campaña, cosa que han dicho algunos de los críticos de esta iniciativa? Bueno, yo creo que se puede porque hay diputados y lo que les vamos a pedir es que voten por su convicción, por conciencia. Si la rechazan, pues ya la gente sabe que con más razón tiene que votar para construir una mayoría calificada. El plan 6. Para eso es el plan 6. O sea, esta agenda legislativa es la plataforma de campaña. No creo, es una plataforma de son muchos años de una demanda histórica del movimiento y de la gente de acabar con los privilegios de la burocracia y de que el gobierno no funcione para pequeñas minorías. La COFECE, el órgano de la transparencia, ¿en qué ha ayudado a combatir la corrupción? En nada, Ricardo, en Mira, nada. A ver, Sebastián, ahí sí. En nada ha ayudado. Perdona más diferente. Lo de la competencia, en nada ha Me estás ayudado. diciendo, te lo respondo.
como periodista, la enorme cantidad de solicitudes de información que he hecho para distintas piezas, solamente hubiese sido posible tenerlas gracias a que estuvo el INAI. Entonces, que ni nada me parece falso, una palabrota. En Estados Unidos, falso, te estoy contando. te voy a poner, Estados ¿Me estás Unidos, diciendo mentiroso? No, te digo a ver, mentiroso. no es falso, ¿eh? Pero me no ha ayudado enormemente para tener ese acceso. Pero estás confundiendo el medio con el fin. O sea, no solo a través de un instrumento como el organismo ese se puede acceder a la información. Por ejemplo, en Estados Unidos es a través del Poder Judicial, de jueces. Sebastián, a mí las autoridades me niegan la información todo el tiempo. Yo le he pedido información a la Sedena, le he pedido información a Hacienda, no me la entregan. Vas al INAI y el INAI fuerza a la Sedena que me lo entregue. Ahora me vas a decir que tengo que confiarme en la Sedena. No por eso, entonces el señor que dirige el INAI tiene que ganar 400,000 pesos. No, claro le que tenemos que pagar gana 320, pero bájaselo. 320,000 pesos, choferes, sin discusión, bájaselos. seguro médico privado, etcétera. Entonces, pues ellos son los que desprestigian a los organismos autónomos. Una cosa es bajarles el sueldo, acabar con la Procuraduría Dorada, y otra cosa es desaparecer el órgano. O sea, sí me parece que es tirar al niño con toda la bañera. Pero no tiene por qué ser autónomo. ¿No? ¿Autónomo de quién? De que no sea el gobierno quien te niegue la información. Por eso necesitas hacerlo autónomo. Puedes depender del Poder Judicial, puede votar la gente. De información alguna vez? Sí. ¿Y confías en que te la van a entregar las autoridades en el futuro? Puede, por ejemplo, la gente votar por los consejeros. No, bueno, ok, ya. ¿Por qué no? Y que le respondan a la gente. Pero hoy solo le responden a los cúpulas partidistas que los ponen al frente de los organismos autónomos. Aquí están los dos argumentos y yo disfruto muchísimo estas conversaciones contigo quincenales. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos ahora